Bienvenidos sean a este podcast titulado La Segunda Guerra Mundial. Mi nombre es André Medina y en este episodio titulado La Era del Totalitarismo hablaremos con mayor profundidad sobre la caída del Imperio Ruso y la alza de ideas totalitaristas en Europa. Cabe recordar que es una revisión histórica apegada a fuentes primarias y secundarias y fuera de toda opinión política que pueda perder la objetividad de lo que daremos a conocer. We shall never surrender. Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. We will accept nothing less than full victory. This day have set upon a mighty endeavor. Men's souls will be shaken with the violences of war in this hour of great sacrifice. Здравствует наша славная Родина! Ее свобода! Ее независимость! Nicht Deutschland! In uns! Und wir Deutschland! Und hinter uns kommt Deutschland! Lost for 1,000 years, men will still say, this was their finest hour. El año era 1917. El Imperio Ruso se veía enfrascado en una crisis humanitaria, militar, política e incluso social. ¿Pero qué llevó al gran Imperio Ruso a esto? Verás, siempre hay una confusión muy grande entre este imperio y la realidad que éste tenía. Todos lo pintaban como el gran Imperio Ruso, pero en verdad, más que nada era conocido de esta forma por su gran tamaño. Este gigantesco imperio estaba manejado por una dinastía conocida como la dinastía Romanov, y décadas antes de la Primera Guerra Mundial, habría comenzado un declive en el manejo de este imperio, principalmente después de la muerte del zar Alejandro III, quien fuera el padre del zar Nicolás II. El principal problema con el zar Nicolás II es que nunca tuvo una, mentalidad política muy fuerte que digamos. Antes de que Nicolás II fuera el zar de Rusia, vivió muchos años como la sombra de su padre, puesto que su padre, Alejandro III, el zar, era una persona muy fuerte, al menos de carácter. Y esto es bastante claro en su forma de gobernar, pues este habría aprendido mucho de su padre y de sus abuelos. Con esto, claro, me refiero al autoritarismo, que la dinastía Romanov, casi lo maneja como un semblante. A final de cuentas, los Romanov eran una monarquía. Por si no conoces el concepto clave de monarquía es básicamente un gobierno o una familia que es elegida por un poder divino, es decir, Dios, o cual sea tu creencia. Y en base a esto, ellos tendrían el derecho divino de gobernar sobre cierta población, en este caso su imperio. El principal problema con cualquier monarquía es que a final de cuentas todo recae sobre ellos. Sean decisiones, resultados, etc. Todo recae sobre una misma persona. El rey, el emperador, etc. Para el infortunio del zar Nicolás II, así tenía que ser. Así que todas las decisiones que éste tomaría serían apuntadas hacia él. Y sin embargo, quizás no fue lo peor que le pudo haber pasado. Quizás lo peor que le pasó a él fue la repentina muerte de su padre, Alejandro III, ya que Nicolás II tenía mucho que aprender todavía. El zar Alejandro III moriría repentinamente un 1 de noviembre de 1894. Esto significaría que Nicolás II, su hijo, sería el nuevo líder político de este gran imperio. Esto dejó en las manos de Nicolás II un imperio gigantesco, con una economía muy inestable y un país básicamente rural, porque de grande, el Imperio Ruso solamente tenía el tamaño. El hecho de que el imperio se mantuviera en una economía básicamente rural no ayudó en lo absoluto para que Nicolás II pudiera manejar las finanzas de su país de una mejor forma. La autocracia de estos zares básicamente permitía que ellos vivieran en la gloria, mientras que todo el resto del país viviría en la miseria. Todos aquellos que no fueran parte de la familia real significaría que son campesinos y que tienen pocas o ninguna libertad. Esto, sumando con la explotación que claramente había en los campesinos del Imperio Ruso, la gente comenzó a darse cuenta que su país simplemente estaba siguiendo un modelo muy obsoleto, ya que no muy lejos de su imperio, en Europa Central, se reformaban constituciones y leyes para que todo fuera más democrático, así que para ojos del mundo, mientras que en Europa Central u Occidental se vivía casi en la gloria, o al menos en una estabilidad económica y política, en el este no era tanto así. En el Imperio Ruso había mucha inestabilidad, mucha hambruna, muchas enfermedades y demás. A pesar del surgimiento de esta fuerte tendencia de la democracia y de las repúblicas en Europa, surgía otra idea, el comunismo, y estaba tomando mucha fuerza. El principal promotor de este movimiento sería Vladimir Ilich Lenin, que en su momento era una persona común y corriente que vivía en el Imperio Ruso, pero no estaba de acuerdo con las formas en las que éste se manejaba.
Lenin era una persona que participaba mucho en la vida política, y con esto hago referencia principalmente a que mostraba su descontento hacia el zar y su gobierno. Pero hablar en contra del gobierno en ese entonces era básicamente una sentencia de muerte, o mínimo del exilio. Y eso fue exactamente lo que Lenin sufrió. Fue exiliado a Siberia. Aquí viviría algún tiempo mientras cumplía su sentencia, pero lo que el gobierno ruso no sabía era que Lenin, mientras estaba sentenciado en Siberia, comenzó a idealizar y a esparcir un periódico socialista en donde expondría él sus ideales y cómo él apoyaba la idea que Karl Marx habría sembrado con su obra literaria conocida como el Manifiesto Comunista. De manera breve, el Manifiesto Comunista explica cómo la sociedad capitalista o mercantilista vive a base de la explotación laboral de la clase obrera, misma que sería básicamente el eslabón clave de todo este sistema, ya que sin ella no funcionaría. A Lenin le hizo mucho sentido esta idea, sobre todo después de haber vivido las injusticias que era no ser parte de la dinastía Romanov. Así que una vez finalizada la sentencia, Lenin viajó a Europa, donde se encontraría con más rusos que tenían los mismos ideales que él, y publicaría en este periódico que Lenin habría iniciado en Siberia. La única diferencia es que sería publicado ilegalmente y claro que de manera secreta en el Imperio Ruso, esto para crear desacuerdos con el zar y su forma de gobernar, y claro, para esparcir la idea del comunismo y eventualmente recibir el apoyo de sus compatriotas en esta revolución ideológica que Lenin estaba liderando. Mientras todo esto pasaba, en el Imperio Ruso se comenzaron a hacer reformas. Estas buscarían crear más fábricas, por lo tanto más empleo para los campesinos o los trabajadores. Con lo que el gobierno de Nicolás II no esperaba era que estas fábricas incrementarían incluso más las pésimas condiciones laborales en las que los trabajadores se encontraban. Sumando a esto, la incorporación del Imperio Ruso a la Primera Guerra Mundial fue desastrosa, y el zar lo sabía, por lo que optó por tomar una decisión muy curiosa. Dejó el palacio y fue a liderar las tropas en el frente de batalla. Fue una decisión que nadie veía venir, pero a decir verdad, no fue la mejor idea que pudo haber tenido este zar, ya que como habíamos mencionado antes, el zar Nicolás II no era precisamente la persona más fuerte de carácter ni en intelecto, por lo que pareciera inicialmente un acto heroico por parte del zar, resultaría en una, estrategia desastrosa en la Primera Guerra Mundial, ya que bajo el liderazgo del zar, el ejército nunca logró victorias importantes en la Primera Guerra Mundial, por lo que la moral de sus tropas bajaba cada día que pasaba. Así que tomando como recuento, la situación del imperio era esta: las condiciones laborales no habrían mejorado, la libertad de los ciudadanos se veía cada vez más amenazada ante la opresión por parte del zar Nicolás II. La hambruna y toda la crisis humanitaria que conseguía esta seguía creciendo cada vez más. La economía no estaba creciendo, así que nada pintaba exactamente bien para el zar, ni su toma de decisiones. Y como bien habíamos mencionado antes, el problema de tener una autocracia es que todos van a apuntar los dedos hacia ti cuando te equivoques. Así que esto estaba haciendo todo el país, y sumando el hecho de que él habría tomado el liderazgo de las tropas armadas y simplemente no se veían los resultados en combate, la población simplemente no podría encontrar algún motivo para apoyar al gobierno del zar, que simplemente no habría dado resultados en ningún aspecto. Y así fue como comenzaron las protestas gigantescas en contra del gobierno del zar Nicolás II. Pero a diferencia de muchas protestas que habrían habido antes, esta era de una escala inimaginable, puesto que cientos de miles de personas protestarían para la renuncia del zar. Todo esto ocurriría en la capital del imperio, en Petrogrado. Y para sorpresa del zar, el ejército se unió también a estas protestas. Y esto sembró un miedo gigantesco ante el zar, y decidió que lo más sabio era abandonar las líneas del frente enemigo y regresar a casa para ver y poder solucionar este tema. Pero ya no habría vuelta atrás, pues en su camino a casa, el zar fue interceptado y fue detenido por el mismo ejército que juraría lealtad ante él años atrás. Este hecho histórico sería reconocido como la Revolución de Febrero, y todo parecía indicar para el pueblo de Rusia que todo mejoraría de aquí. Pero no fue así. Las cosas siguieron relativamente igual, la guerra siguió, así que no hubo paz, la hambruna seguía, los problemas financieros y económicos persistían. Así que, ¿qué podría pasar ahora? Ya que el imperio estaba en ruinas, y de hecho, la dinastía Romanov para este punto ya no existía, se había destituido al zar Nicolás II, y el gobierno provisional simplemente no daba los resultados. La Revolución de Febrero no fue un éxito. Bueno, se podría decir que sí, pero finalmente no hubo un cambio de paradigma. No fue más que una revolución bélica, y ni siquiera fue tan bélica a final de cuentas. Parecía ser que la población de Rusia simplemente estaba, con mucha mala suerte. Habían destituido a un zar, mismo que había tenido pésimos resultados.
Pero su suerte no mejoró al tener un gobierno provisional que mantendría las mismas políticas, los mismos resultados y los mismos problemas. Escuchando las noticias de todo esto, Lenin decidió regresar a su país y ver la forma de sacar provecho a esta situación. Y así lo hizo, ya que en octubre de este mismo año, el imperio se caía a pedazos, y eso sería aprovechado por los socialistas, liderados por Lenin, ya que se percataron que habría una gran división en el país, pero todos querían lograr un cambio, quizás a su favor o al de su país. Debido a esta gran división, había muchas partes que tomar en el asunto. Algunos eran los bolcheviques, que se reclamaban como la mayoría, y esos eran los comités de obreros, campesinos, soldados y algunos marinos socialistas. En general, gente con ideales socialistas, que eran lideradas por Vladimir Lenin. También estaban los mencheviques, que se podría decir que eran los contrarios a los bolcheviques. Literalmente, eso significa en ruso. Bolchevique significa la mayoría, menchevique significa la minoría. Pero por más cómico que suene, fuentes históricas indican que era lo opuesto. Los bolcheviques eran minoría, y los mencheviques eran la mayoría. Pero debido al control político y gran oratoria por parte de Lenin, siempre pareció que los bolcheviques eran mayoría. A final de cuentas, se consumó la Revolución de Octubre, misma que marcaría la caída del gobierno provisional, que habría estado en lugar del zar Nicolás II. Con esto, los bolcheviques tomarían el liderazgo político del país, y comenzaron a tomar decisiones que haría parecer ante el pueblo que ellos son los buenos, y que ellos vendrían para hacer un cambio positivo. Uno de los principales cambios, y quizás el que hizo que el pueblo en verdad confiara más en ellos, fue sacar al ejército del conflicto, y con el conflicto me refiero a la Primera Guerra Mundial, ya que ni el zar ni el gobierno provisional habrían logrado esto. Y así fue como Lenin y su partido llegaron al poder. 2 años después, fundarían la Unión Soviética, o específicamente, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, misma que sería el principal antagonista de ese modelo capitalista o mercantilista de Occidente. Pero 2 años después, Lenin murió dejando en el gobierno de la Unión Soviética una pugna interna en la que todos lucharían por el poder que Lenin habría dejado, pero eso también significaría ser el líder de la Unión Soviética y el líder del Partido Comunista. Todo parecía apuntar que aquel que lideró las Fuerzas Armadas en la Revolución de Octubre sería el que ascendería al poder. Este sería León Trotsky, pero no fue así, sino sería el secretario general del Partido Comunista, Stalin, quien ascendería al poder. Y si te preguntas cómo es que Stalin, y no el líder de las Fuerzas Armadas, llegó al poder, pues es una pregunta bastante lógica, ya que todos asumiríamos que lo más lógico es que aquel que lideró las Fuerzas Armadas en la Revolución fuera quien presidiera a Lenin, pero no fue así, fue Stalin. Stalin era el secretario general del Comité del Partido Comunista. Eso significaría que Stalin daría trabajo a todos aquellos que él decidiera, básicamente. Y así fue, como mientras Lenin y Trotsky lideraban la revolución, Stalin llenaba el Partido Comunista de gente leal a él, o amigos suyos o cercanos, y así se ganó el poder. Una vez en el poder, Stalin se encaminó hacia un estado totalitario, es decir, un estado que tenía el monopolio de los asuntos económicos y políticos de toda la nación. Además de controlar principalmente a las Fuerzas Armadas, Stalin también controlaría toda la vida social y el pensamiento político y religioso que habría en el país, ya que el Partido Comunista específicamente no estaba de acuerdo con las ideologías religiosas y por supuesto que no permitirían una ideología contraria a la suya. A partir de 1928, Stalin lanzó el primero de los planes quinquenales, que eran programas económicos mediante los cuales se esperaba una rápida industrialización de la Unión Soviética, ya que no hay que olvidar que el Imperio Ruso, a pesar de ser un gran imperio, simplemente era un gran imperio con mucho terreno, ya que la economía estaba basada en, agricultura. Y esto era algo que a Stalin simplemente no le interesaba mantener, ya que esta fue una de las principales causas por las cuales el pueblo se rebeló en contra del zar. Y Stalin quería aprovechar el momentum que tenía el Partido Comunista para proponer un funcionamiento nuevo. Así que la industrialización de la Unión Soviética parecía como la mejor opción para poder lograr esto. Y para no quedarse atrás con las necesidades del pueblo, los planes quinquenales se actualizarían cada 5 años. Así, las metas iban desde eliminar los últimos vestigios del sistema capitalista hasta industrializar el país y colectivizar y mecanizar la agricultura, haciendo de esta una labor más competitiva y más beneficiosa para la economía. Con el propósito de eliminar la propiedad privada, se formaron granjas colectivas pertenecientes al Estado, y así, estas serían administradas directamente por gente del Partido Comunista. A pesar de esto, las granjas colectivas no tuvieron éxito, y hubo grandes hambrunas que cobraron más de 10 millones de vidas de inocentes y provocaron la desaparición de la mitad de los animales de carga de toda esta industria.
A pesar de numerosos aspectos negativos de este gobierno, con la industrialización se obtuvieron mejores resultados, y para 1941, la Unión Soviética se habría convertido en la cuarta potencia industrial del planeta. A pesar de la opresión y la falta de libertades, el régimen socialista llevó indudables beneficios a las grandes masas de población, como sería el gran aporte a las ciencias exactas, médicas y aeronáuticas, y principalmente aspectos sociales, como el reconocimiento de los derechos de la mujer. Con todos los pros y contras que tenía para ofrecer, Stalin alentó a que otros países establecieran el socialismo. Para ello convocó a la Tercera Internacional, donde se reunieron socialistas de todo el planeta que acordarían formar el Comintern, y este buscaría imponer el comunismo en todo el mundo a través de la formación de partidos comunistas que recibirían apoyo material e ideológico desde Moscú, con la conveniencia de Stalin. Con esto, Joseph Stalin y su partido se consolidarían como la principal fuente y pilar de esta ideología y harían lo que fuera para mantener esta idea viva y exportarla a otros países. Y así se consolidó el gobierno autoritario de Joseph Stalin, quien sería para algunos simplemente uno de los mejores líderes políticos del mundo, mientras que para otros sería uno de los peores y más violentos dictadores del mundo y de la historia. Los comunistas no serían los únicos que creerían en esta idea de totalitarismo o de que todo dependiera del gobierno y fuera dirigido hacia estos. Otro de los ejemplos es Italia, ya que a pesar de ser uno de los países victoriosos de la Primera Guerra Mundial, habría sufrido numerosas pérdidas, especialmente económicas y humanas. Si bien los tratados de paz le habían otorgado algunos territorios del Imperio Austrohúngaro, esto no habría satisfecho la necesidad de Italia, ya que ellos se querían expandir su territorio, principalmente hacia África y Asia. La situación interna de Italia era caótica, las industrias cerraban sus puertas y despedían a miles de trabajadores, y esta crisis agudizó con la Gran Depresión del sistema capitalista. Esto provocó que los sindicatos italianos se organizaran y fundaran el Partido Comunista Italiano en 1921, que provocó numerosas y grandes huelgas. El gobierno monárquico era débil ante la situación. Esto motivó a que la población, cansada de tanta inestabilidad, pediría un líder que trajera consigo orden y estabilidad económica. Este líder fue Benito Mussolini, que organizó a veteranos de guerra en un partido político de corte nacionalista e intransigente con otros partidos. El Partido Fascista Italiano se llamaría. Los integrantes de este partido se llamarían los Camisas Negras. Estos golpeaban y amenazaban a los comunistas hasta que impusieron el orden. En 1922, Mussolini y 40.000 camisas negras marcharon sobre Roma. Ante esto, el rey Víctor Manuel III cedió el poder y nombró a Mussolini primer ministro de Italia. Mussolini gobernó de manera autoritaria, disolvió el parlamento, canceló los partidos políticos, abolió la libertad de prensa y de expresión y persiguió a sus opositores. Además, combatió el comunismo directamente, impuso la supremacía del Estado en cualquier aspecto y elevó el sentimiento nacionalista de la población. Y así, de manera inesperada, el nacionalismo y fascismo italiano creció de tal manera que parecía indicar que Italia sería una potencia en Europa en los años por venir. Por otra parte, la población de Alemania se sentía humillada y desmoralizada después de la guerra por las duras sanciones económicas del Tratado de Versalles. El imperio se derrumbó y en 1918 se fundó la República de Alemania. Por si fuera poco, algunos de los estados que se habían unificado en 1871 pretendieron separarse de Alemania. Esto causaría que la inestabilidad política y la quiebra económica obligaron a anunciar a la Sociedad de Naciones que Alemania no podría seguir pagando las indemnizaciones del conflicto. Francia no concedió ni una suspensión o un plazo para los pagos y ocupó militarmente algunas minas de carbón de Alemania, esto con el fin de que Alemania cediera y continuara pagando la indemnización que Alemania estaba obligada a pagar a los aliados. Una de las ideologías que nacieron a partir de esta crisis fue la del Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, conocido popularmente en estos días como los nazis. Este partido era liderado por Adolfo Hitler. Esto llamaba por la suspensión del Tratado de Versalles y llamaba a que los alemanes se unieran bajo el nacionalismo para poner orden. Entre 1925 y 1929, las personas afiliadas al partido pasaron de 27.000 a casi 200.000. Después de un fallido golpe de estado por parte de Hitler, este se convertiría en el canciller de la República Alemana en 1933. Rápidamente eliminó así a la resistencia al interior del gobierno y proclamó así el inicio del Tercer Reich. Este, al igual que Mussolini y Stalin, proclamaría su gobierno como totalitario y mantendría bajo control toda actividad económica, política, social e ideológica. Este, al igual que Mussolini, combatiría el comunismo
y se basaba en la superioridad racial de los alemanes, la raza aria, y el desconocimiento de los derechos de los judíos, a quienes Hitler adjudicaría la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, y serían ellos los que controlarían los bancos y las industrias que tanto afectaron al país germano después de este conflicto. O al menos esto es lo que él creía firmemente. No hay que olvidar, la crisis financiera y económica del modelo capitalista y toda la afectación que este tuvo, básicamente ayudó a que Hitler llegara al poder, ya que todo el pueblo alemán buscaba a quién culpar por toda esta miseria que el país germano vivía, y la crisis financiera simplemente agudizó más este sentimiento. El hecho de que Hitler apuntara finalmente a algún culpable, el pueblo alemán en su mayoría siguió esta idea y se unió a su movimiento, y así quedó este en el poder tan fácilmente. Para 1938, Alemania, con el liderazgo de Hitler, realizó lo que hoy se conocería como Anschluss, o sea, la política alemana de anexión de Austria, y todas las demás regiones que tuvieran población alemana, aunque estuvieran en otros países. Esta política fue protestada por la Sociedad de Naciones, y así se expulsó a Alemania de esta misma. Esto provocó que Hitler incrementara el número del ejército y fabricara tanques y aviones, y así iniciara la industrialización de su ejército y su armada naval. Con el fin de solucionar este problema de la manera pacífica, en septiembre de este mismo año se firmaron los acuerdos de Múnich entre Alemania, Italia, Francia y Gran Bretaña, en el que los países aceptarían y reconocerían las conquistas del país alemán, con la única condición de que Alemania no anexaría e invadiría más territorios. A pesar de esto, Hitler deseaba unir a Prusia Oriental con Alemania, pero se interponía Polonia entre estas dos regiones. Y así, Hitler solicitaría el permiso del gobierno polaco para construir un sistema de trenes y una autopista a través del territorio polaco. Esto con el motivo de unir las comunicaciones con la ciudad libre de Danzig, que a pesar de ser parte de Polonia, tenía población de origen alemán. Y así, el gobierno polaco se negó y Hitler ordenó al Estado Mayor del Ejército, o la Wehrmacht, que planeara la invasión de Polonia. Antes de invadir, el 25 de agosto de 1939, se anuncia que Hitler y Stalin, quienes fueran enemigos ideológicos, pactarían un tratado de no agresión, con lo que se convertirían en aliados. Así, Hitler ofreció a los comunistas la mitad de Polonia, a cambio de la neutralidad soviética. Este tratado se conocería históricamente como el Pacto Ribbentrop-Molotov, o simplemente como el Pacto Germano-Soviético. Y así, una a una, las piezas iban cayendo en lo que pareciera ser simplemente un ajedrez político. Pero no, este era el mundo real, y todos estos factores sumarían y detonarían finalmente en la Segunda Guerra Mundial. Agradecemos amablemente su apoyo y su atención principalmente para este podcast dedicado a la Segunda Guerra Mundial. En este episodio aprendimos cómo, pero principalmente por qué, los principales líderes del totalitarismo llegaron al poder y cómo explotarían este mismo para imponer sus ideales. Si te está gustando nuestro podcast, apóyanos, síguenos en nuestras redes sociales, mismas que puedes encontrar en la descripción de este podcast. Finalmente, un agradecimiento cordial por parte de todo el equipo, que está conformado por Termas, Camarada Guerrero, Camarada Fibric y su servidor, André Medina. Sin más que decir, los esperamos en la siguiente transmisión.